Durante esta jornada hemos estado informando de las protestas en la región de Aysén. Los manifestantes han hecho varias peticiones al gobierno, entre las que se cuenta la necesidad de aumentar el número de médicos en los hospitales de la zona. Y esta realidad se repite en otras regiones del país, donde hay un solo especialista por cada 800 habitantes. Reflejando entonces el déficit de profesionales que alcanza los 1.500 médicos. Bueno, y queremos conversar de esta situación, de esta realidad, y para eso nos acompaña el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, gracias por estar con nosotros esta tarde. Claudio. Ministro, en primer lugar, ¿usted qué lectura le da al movimiento social que se está dando hoy en Aysén? No puedo todavía hacer una evaluación. Este es un tema que se inició en pescadores artesanales y que ha ido tomando cuerpo en otros grupos, otras asociaciones, de manera tal que no me atrevería a decir exactamente a la distancia qué es lo que está pasando en Aysén. Cuando usted hace la introducción, en particular el tema de salud, a mí me es muy familiar. A propósito del ANTA, nosotros tuvimos una alerta sanitaria en Aysén por una ratada, una explosión de la población de roedores colilargos portadores del virus ANTA en Aysén el año pasado, de manera tal que estuve allá. La situación, insisto, me es muy familiar. No diría que tenemos un gran problema en infraestructura, salvo que tenemos que construir un nuevo hospital que ya está decretado con terreno y todo en Puerto Aysén. En Coyhaique hay una ampliación significativa de la tecnología y de la capacidad hospitalaria. Y respecto al tema de los especialistas que usted menciona, en términos generales Chile es un país que tiene un número adecuado de médicos, un médico cada 600 habitantes en el promedio país. Sin embargo, ellos no están bien distribuidos y tenemos zonas como Aysén en particular donde la dotación de médicos es menor que el promedio nacional. Sí, antes de eso, ministro, le quería preguntar porque una de las peticiones que tiene este movimiento social, por ejemplo, un subsidio al combustible, pero también un subsidio en salud para la región de Aysén. Yo pienso que el problema más esencial que tenemos en medicina en esta región, que es geográficamente tan grande y con, en fin, tiene que ver con el recurso humano. Con dispersión de la población. Dispersión de la población. Y en ese sentido ya el año pasado duplicamos el personal de las postas rurales, generamos puestos que afortunadamente se han ido llenando para más especialistas, pero hay algunas especialidades que en Aysén son particularmente escasas, y estas son fundamentalmente anestesistas, médicos intensivistas, o sea, de unidades de tratamiento intensivo, y traumatólogos. Y en ese sentido la solución local pasa por generar operativos, porque este es un déficit país, no de médicos, sino de algunas especialidades en particular, de las cuales hemos dado cuenta, incluso han aparecido las noticias que estaríamos buscando especialistas en otros países, dado el déficit de especialistas en estas unidades específicas que tenemos en el país, para poder llevarlos a regiones como Aysén y solucionar esta dificultad que los ayseninos resienten, toda vez que los esfuerzos de formación de especialistas que ha generado el gobierno del presidente Piñera recién van a ver sus frutos. Estamos generando más formaciones, pero van a ver sus frutos el año 2013-2014. ¿Y cuál es el problema, ministro? ¿Por qué la gente no quiere irse a sectores tan extremos como... Porque son escasos. O sea, en el país... Los especialistas son escasos en general. Y por lo tanto la mayoría de ellos se concentra en la zona central. Es un problema de que no tenemos suficientes enfermeras o suficientes médicos traumatólogos o anestesistas para que para ellos les sea atractivo irse a estas regiones, y tienen mucho trabajo y prefieren quedarse en regiones como la región metropolitana, la de Valparaíso, y en ese sentido la manera de resolver esta brecha es teniendo una mayor dotación de especialistas como las que está formando el Ministerio de Salud en este momento. ¿Pero eso solamente, ministro, o también falta estímulo para aquellos que opten por irse a las regiones más alejadas del país, ya no solamente Coyhaique, Aysén, en el norte, por ejemplo? Yo creo que es un problema fundamentalmente de oferta, de número de especialistas para dotar al país de la fuerza de recursos humanos que se requiere. O sea, si en el sentido estricto, si nosotros dijéramos, generemos un estímulo, un subsidio gigantesco para que determinados especialistas se vayan de un hospital en Valparaíso a
Aysén. Bueno, ese hospital de Valparaíso se quedaría sin estos especialistas porque no hay más. Y este es un diagnóstico compartido del Colegio Médico, del Banco Mundial, de las investigaciones que ha documentado el propio Ministerio de Salud. Esta brecha existe y nos vamos a demorar 3 años en poder superarla y poder cerrar esta brecha de los 1.500 especialistas que usted mencionaba en la introducción. Sí, usted decía anteriormente que no se trata de un problema de inversión, y lo escuché decir hoy en la tarde también que si se trata de analizar la inversión, a lo mejor esta región es la que se está llevando la más alta del país. Proporcionalmente al tamaño y a la población regional es así. Pero de todas maneras hay hospitales por construir, pero mucha gente señala, de alguna de las que nosotros hemos conversado, que por ejemplo hay buena infraestructura, pero no hay un centro de diálisis. Y en invierno, con las condiciones climáticas que conocemos en la zona, el ir a dializarse hacia Punta Arenas, hacia Puerto Montt o incluso hacia Argentina lo hace una condición difícil. La vida en Aysén es muy difícil. Todos los que hemos estado ahí, para qué decir, los que viven todo el año ahí, sabemos perfectamente cuáles son las dificultades específicas de vivir ahí. Pero hay una falta entonces de equipamiento. Yo digo el centro de diálisis, pero a lo mejor hay otra. Falta de equipamiento como centro de diálisis, algún equipamiento radiológico, equipamiento de endoscopía, pero también falta, porque no tiene sentido tener una unidad de diálisis donde no hay nefrólogos, por ejemplo, especialistas en enfermedades renales. Y en ese sentido, insisto, las dos cosas tienen que ir de la mano. Y en mi opinión, el problema más grave en Aysén es más de recurso humano que de infraestructura, porque al final de cuentas tener un escáner en el hospital de Coyhaique, por ejemplo, es una inversión de $200.000 y es fácil hacerla, pero ¿dónde están los radiólogos que van a informar los escáneres que allí se tomen? Y ahí aparece el problema. Ahora, ¿no será también un problema ligado a que gente que es tentada precisamente para ir a ocupar puestos en los hospitales de las zonas lejanas no se quiera ir porque no va a contar con los recursos necesarios? Es un círculo vicioso, pero el tema capital para mí es tener los especialistas necesarios para operar la tecnología que se va a instalar, porque si no, tenemos situaciones muy complejas que, por ejemplo, en ciudades como Osorno se han invertido grandes recursos en el Hospital Nuevo de Osorno, con estupendos pabellones quirúrgicos, máquinas de anestesia, mesas, pero no hay un número adecuado de anestesistas para servir eso. Y en resumen, de los 6 pabellones nuevos, solo 3 están funcionando en forma continua. De manera tal que es lo uno y lo otro. Sí, ministro, luego le voy a preguntar al final de la entrevista si usted iría ahora a Aysén porque dicen que las autoridades locales no van a solucionar los problemas, se lo señalan así incluso la propia alcaldesa. Pero quiero entrar al tema del ANTA, porque hemos tenido un número de casos no habitual. ¿En qué condiciones estamos? Nosotros tenemos una situación endémica de ANTA, que quiere decir todos los años hay un cierto número de casos que son alrededor de 100 casos al año en Chile de ANTA. O sea, el ANTA está aquí para quedarse y se va a quedar por muchos años hasta que se descubra una vacuna o algo. En ese contexto, el número de casos que llevamos acumulados hasta este año, 11, es el número habitual de casos que tenemos para este periodo del año. Pero lo que nos preocupó enormemente este año es que tuvimos una manera de contagio inhabitual. Vale decir, la manera de contagio habitual es que alguien va a un lugar donde hay ratones colilargos, que es generalmente un sector agreste, de camping, en fin, y se contagia debido a que no ventila o a que no toma los cuidados, y hay fecas de ratón, orina de ratón, donde está el virus y la persona lo aspira y semanas después aparece con el cuadro característico de ANTA cuando ha regresado a su lugar de origen. Este año nosotros nos preocupamos mucho porque tuvimos 2 casos en una cárcel. El Manzano, que teóricamente es una cárcel que tiene murallas herméticas, donde hay una población que tiene una densidad bastante alta, de manera tal que esto nos produjo mucha alarma y tuvimos 2 casos alrededor de la última semana de enero que terminaron como fallecidos. ¿Y cuál fue la explicación, ministro? ¿El desplazamiento de los roedores? La explicación epidemiológica es que, y lo pudimos demostrar, roedores colilargos entraron desde los cerros que están alrededor del Penal Manzano por desagües de lluvia al interior, y en lugares donde los reos estaban a la sombra, tomaban mate, comían, había deposiciones, orina de roedor, y de hecho se cazaron, se
capturaron en jaula un roedor corilargo que son los portadores del ANTA, y en ese sentido esta situación movilizó una preocupación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia sin precedente, y producto de esto hemos tenido esta alerta en el país porque nos interesa mucho que se entienda que aparte de estos dos internos puede haber otros casos contagiados que aparezcan en las semanas posteriores. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación de esta enfermedad es muy largo, puede llegar hasta 45 días. Y en ese sentido estamos con una vigilancia extrema en el penal del Manzano, lo hemos extendido a otros recintos penitenciarios para que, insisto, producto de los incendios forestales o de cualquier situación de desequilibrio ecológico que hayamos tenido en diciembre, enero, no nos vaya a ocurrir que aparecen ratones en sectores urbanos o suburbanos, como nos pasó de hecho el año pasado en el mismo Aysén o en Corral cerca de Valdivia. Bien, ministro, ya estamos llegando al final del tiempo, entonces la pregunta que le tenía prometida, ¿usted iría a conversar con la gente de Aysén? Por supuesto, yo voy donde me pidan o donde me manden, y efectivamente creo que si hay una inquietud ciudadana hay que responder a las inquietudes lo más temprano posible, y el ministro del Interior nos instruirá mañana en esta materia. Bien, ministro, le quiero agradecer como siempre por esta conversación, por su disposición. Que esté muy bien. Gracias. Y estamos terminando estos 30 minutos de noticias en primera edición. Gracias por la compañía. Quédese con nosotros, ya regresamos.